Buen día, en este video se hablará sobre la materia viva e inerte. Esta actividad está elaborada por los estudiantes de la Universidad Politécnica de Sinaloa, Lina Castro, Diana Hernández, Saúl Resendiz, Gustavo Sánchez, Darlene Verde y Aileen Verde, en base a una previa investigación de los conocidos libros de bioquímica de Harper, Trudy, Pacheco Leal, Matthews y Leininger. La materia viva está formada por átomos llamados bioelementos, principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos al combinarse forman sustancias que interactúan entre sí dentro de la forma viva más simple que es la célula. Los atributos más sobresalientes de la materia viva es su complejidad y su alta organización. Los átomos se unen para formar moléculas, las moléculas se unen para formar macromoléculas, las macromoléculas para las células se unen para formar tejidos, los tejidos para formar órganos, los órganos para formar aparatos y sistemas, y por último todos los sistemas forman el organismo, ya sea de una planta, animal o sistema grande. Los organismos vivos presentan la capacidad de extraer y transformar la energía de su entorno a partir de materias vivas sencillas, y se emplean para edificar y mantener sus propias e intrínsecas estructuras. Además, pueden producir una réplica exacta de sí mismos. Los organismos vivos no pueden crear o consumir energía, solamente pueden transformar una forma de energía en otra y por lo tanto absorben una energía que les sea útil dependiendo del entorno en el que se encuentren. También son capaces de reaccionar a estímulos del entorno. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a una gran variedad de estímulos, tanto del medio externo como del medio interno. Un estímulo es un cambio que produce una respuesta en un organismo. Los seres vivos tienen receptores que son estructuras especializadas capaces de convertir los estímulos en impulsos nerviosos. Se relacionan con su entorno para obtener alimento, protegerse y conservar su vida. Todos los organismos son sensibles a estímulos luminosos, mecánicos, químicos y de temperatura que les permiten identificar los cambios. Todos los organismos vivos tienen la capacidad de degradar y metabolizar formando células metabólicas. Una vez degradado el sistema digestivo lo absorbe y se va para la sangre. Esos nutrientes forman células catabólicas llamadas anabólicas, creando células. Una propiedad de las células vivas es su estabilidad de la información genética. Eso sucede por la replicación del ADN. Una hebra de ADN actúa como patrón para replicar otra hebra de ADN. La materia viva está formada por autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son los que pueden crear su alimento por sí mismos y los heterótrofos son los que se alimentan de otros seres vivos y obtienen su energía a partir de ellos. Características que definen la materia viva. Sensibilidad y respiración. La materia viva está inmersa en un medio ambiente cambiante, en el cual se producen cambios de la temperatura, de la intensidad de luz, del pH y de la composición química. Por lo tanto, es capaz de detectar estos cambios y dar una respuesta que permita una adaptación a las nuevas condiciones existentes. En cuanto a la respiración, es capaz de desarrollar mecanismos que le permiten incorporar oxígeno al organismo. Este oxígeno sirve para la generación de energía. Movimiento. La materia viva en general tiene la capacidad de desplazarse utilizando diferentes formas de locomoción, comenzando con las especies menos desarrolladas tales como bacterias, las cuales se desplazan usando mecanismos de locomoción basados en sus flagelos, mientras las especies más evolucionadas como los vertebrados pueden utilizar diversas formas de locomoción. Estas dependen del medio en el que se desplazan, ya sea acuático, aéreo o terrestre. Las plantas parecen ser una excepción ya que no se observa movimiento en ellas. Crecimiento y reproducción. La materia viva es capaz de experimentar un aumento en su tamaño y masa, que puede ser más notorio en ciertos periodos de la vida de los animales, como la infancia. La reproducción es algo fundamental para perpetuar la especie. Existen diferentes grados de complejidad y evolución de las especies en cuanto a su reproducción. La finalidad de la reproducción es transmitir la información genética a la descendencia. Excreción. La materia viva durante el procesamiento de la materia prima que interioriza puede producir sustancias que les son toxinas y por lo tanto deben excretarse. Nutrición.
La materia viva necesita para el cumplimiento de sus diversas funciones producir o ingerir las sustancias que requiere para su subsistencia. Evolución. La morfología o forma de la materia viva no es fija, puede experimentar cambios que ocurren durante millones de años, los cuales generan nuevas características morfológicas de los organismos, producto de mutaciones o cambios que sufre el material genético. ¿Qué es la materia inerte? A la materia inerte se le conoce como aquellas que no tienen vida, es decir, aquello que no nace, no se alimenta, entre otras características más. La materia inerte se le llama así porque no presenta ni movimiento, voluntad, o lo que demuestra una existencia pasiva dentro del universo a comparación de la activa dentro de los seres vivos. La materia inerte es muy diversa y puede contener cualquier elemento de la tabla periódica. Pueden ser sustancias u objetos, como una roca o el agua. Algunos compuestos son exclusivos de lo inanimado, pero desde un punto de vista, los compuestos orgánicos pueden ser considerados inanimados cuando la vida del que los porta acaba. Unas de las características de estos objetos son que carecen de vida, no llevan procesos para aumentar su tamaño, no se reproducen, no tienen metabolismo y no se desplazan por sí solos. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos químicos, de los cuales 30 se encuentran en los seres vivos. Sin embargo, solo 20 son contenidos sin excepción alguna por ellos. Estos elementos son mejor conocidos como bioelementos y pueden ser definidos como elementos que conforman a los seres vivos. Los elementos químicos presentes en la materia viva se distribuyen en 4 grupos. En el grupo 1 se colocan los elementos más abundantes que se encuentran presentes en cada ser vivo, mientras que en el grupo 2 están los no tan abundantes que se encuentran en todo ser vivo. Por otro lado, en el grupo 3 se encuentran los metales presentes en cantidades trazas en los organismos y que además son considerados como vitales. Finalmente, en el grupo 4 hay elementos químicos necesarios para algunos organismos que los contienen en cantidades trazas. En el grupo 1 encontramos al carbono, que se estima se encuentra en un 18% en el organismo, al oxígeno, que se considera que está en un 65%, el hidrógeno en un 10% y el nitrógeno en un 3%. Los elementos químicos en este grupo son conocidos y considerados como esenciales para la vida. Por otro lado, en el grupo 1 tenemos al calcio, al potasio, fósforo y magnesio, al igual que tenemos al sodio y al sulfuro. Mientras que en el tercer grupo tenemos al cobre, cobalto, hierro, zinc y magnesio. Finalmente, en el grupo 4 tenemos a elementos peligrosos cuyo aumento de cantidades puede tener graves consecuencias, como el aluminio, el arsénico, el boro, bromuro, cromo, galio, flúor, yodo, molibdeno, níquel, selenio, silicio y vanadio. Tras conocer un poco de lo que viene siendo la materia viva e inerte, podemos hablar un poco sobre la historia y sobre aportaciones que hicieron algunos científicos famosos. Uno de ellos es Oparín, que según su teoría, esta habría ocurrido gracias al calor de la Tierra primitiva y a la radiación ultravioleta o las descargas eléctricas en la atmósfera, que estas brindan la energía necesaria para poner en marcha a las reacciones moleculares que conducirían a los aminoácidos suspendidos en coloides en la superficie del planeta. Otra aportación muy importante es la de Haldane. En esta teoría, Haldane estudiaba 2 asuntos fundamentales para la materialización de la teoría evolutiva: la dirección y las tasas de cambio de frecuencias genéticas y la intervención de la selección natural con la mutación de la migración. Haldane admitía varias causas evolutivas, como por ejemplo la saltación o la ortogénesis, sin importar el protagonismo de la selección natural de Gould. Con posterioridad, la selección natural favorecería a aquellos organismos que se independizasen con mayor eficacia en su ambiente, dando lugares a seres progresivamente más complejos. En este contexto fue introducido por la extendida metáfora del caldo primordial,
con la que se hacía referencia al océano terrestre, por la cual entonces repleto de moléculas orgánicas de complejidad variada, formadas de manera natural a partir de energía física, rayos ultravioletas y otro tipo de ondas y química de poder reductor, interaccionaron entre las moléculas, entre otras cosas más. Esta teoría se une con la de Oparin, de hecho son muy similares entre ellas, pero como vimos, Haldane se materializaba más con la teoría evolutiva. En cambio, Oparin ya decía desde un principio que existían ciertas reacciones dentro de la atmósfera que ocasionaban que pudiéramos estar con vida. En cambio, Haldane se basaba un poquito más en lo que viene siendo la teoría de Miller. El experimento de Miller más que nada representó el inicio de la biogénesis experimental y la primera comprobación de que se pueden formar espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones ambientales adecuadas. Miller, estudiante de la Universidad de California, le propuso a su director, Harold Urey, que realizaran un experimento para contrarrestar la hipótesis de Oparin y Haldane, según la cual, en las condiciones de la Tierra primitiva se habían producido reacciones químicas que condujeron a la formación de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos, que posteriormente originaron las primeras formas de vida. El experimento más que nada consistió en someter una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua a descargas eléctricas a temperaturas muy altas. Como resultado, se observó la formación de una serie de moléculas orgánicas entre las que destacan ácido acético, glucosa, aminoácidos glicina, alanina, ácido glutámico y ácido aspartico, usados por las células como los pilares básicos para sintetizar sus proteínas. En el aparato se introdujo la mezcla gaseosa, el agua se mantenía en ebullición y posteriormente se realizaba la condensación. Las sustancias se mantenían a través del aparato mientras dos electrodos producían descargas eléctricas continuas en otro recipiente. Después que la mezcla había circulado a través del aparato, por medio de una llave se extraían muestras para poder analizarlas. En estas se encontraron aminoácidos, un carbohidrato y algunos otros compuestos orgánicos. El experimento ha sido repetido muchas ocasiones, obteniendo compuestos orgánicos diversos, pero aún no han obtenido proteínas. Y todo esto concluyó a aceptar la teoría de Oparin y Haldane.